¿Cómo un inepto secuestró a un país? La Venezuela de Maduro. Preguntas incómodas. Vámonos. El mundo contempló atónito la caída de Maduro a inicios de 2026. Para la prensa internacional fue una de las noticias de la década, pero para millones de venezolanos, esta imagen representa una de las mayores catarsis emocionales que experimentaremos en nuestra vida. 13 años tuvimos que esperar para ver algo que pensábamos. ¿Y quién lo hizo, Sabrina? ¿Sabrina me vas a decir quién lo hizo, Sabrina? Sabrina, ¿me vas a decir quién lo hizo? Que nunca veríamos, pero que todos deseábamos. Pero retrocedamos ¿Quién cumplió ese deseo, Sabrina? al pasado. La noche del 14 de abril de 2013 fue la noche que Antonio y yo decidimos dejar Venezuela. Y la noche que Nicolás Maduro fue designado ganador de las elecciones presidenciales tras la muerte de Hugo Chávez. La nuestra era una decisión dolorosa, durísima, angustiante, pero sabíamos que era la correcta para nosotros. Nuestra certeza de que Maduro traería calamidades sin precedentes se vería confirmada poco tiempo después con la más espantosa debacle económica, social, moral y política que jamás experimentó nuestra nación desde el siglo XIX. De la mano de Maduro y sus esbirros volvieron algunos de los fantasmas más aterradores de la historia latinoamericana: persecución, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. Es cierto que Chávez nos había dado una abreboca, pero el terror verdadero, total, vino de la mano de Maduro. Una pregunta irrelevante respecto a lo del directo a Digital Circus. Porque en lugar de un directo donde se ve la mitad de la serie, ¿no subiste al canal capítulo por capítulo? ¿No agarraría más visitas así? Porque no llegas a 600 espectadores en 30 minutos de capítulo. La noche del 14 de abril de 2013, Venezuela quedó en manos de un monstruo. Y hoy vamos a hacerle la autopsia a su dictadura. Vamos a diseccionar cómo secuestró las instituciones, cómo operó su máquina de terror y cuál fue su error final que terminó llevándolo a prisión. Maduro nunca fue presidente. ¿Qué sistema tenía, mi reina? La noche del 14 de abril de 2013, Venezuela quedó en manos de un monstruo. Y hoy vamos a hacerle la autopsia a su dictadura. ¿Una dictadura de qué corte, Sabrina? ¿De qué corte era la dictadura, Sabrinilla? Vamos a diseccionar cómo secuestró las instituciones, cómo operó su máquina de terror y cuál fue su ¿A través de qué sistema, Sabrina? error final que terminó llevándolo a prisión. Maduro nunca fue presidente. No era el más inteligente, no era el más carismático, tampoco el más eficiente. Definitivamente no era el hijo más avispado de Chávez, pero era el más leal. La única razón por la que fue elegido como sucesor era porque jamás traicionaría al comandante para quedarse con el poder. En 2012, el líder de la revolución bolivariana había partido a Cuba para una delicada cirugía que ya se intuía que podía costarle la vida, aunque en el gobierno nadie lo decía en voz alta. Lo único que le importaba a Chávez era que si sobrevivía, su leal vasallo le devolvería la banda presidencial sin dudarlo. Pues Chávez no sobrevivió. Y su legado a manos de Maduro, tampoco. Pero ¿fue Maduro alguna vez de Su legado a manos de Maduro, sí, reina. O sea, su legado sí sobrevivió. El socialismo bolivariano del siglo XXI sí sobrevivió. forma legal el presidente de Venezuela? Pero ¿cómo cayó Maduro? Es que ella no me ha dicho todavía cómo fue que cayó Maduro, bro. No me ha dicho cómo fue que se logró tumbar el régimen de Maduro, bro. No me entiendo. Espérate al final. Tiempo sin saber de esta tipa XD. Es la misma del vídeo de Venezuela no era socialista, y la que lloró en el vídeo de Ruzzarin X Maduro. ¿O hay más de una zurda que escapó a México y sigue defendiendo al socialismo? Creo que Sabrina está en España. Creo, no sé dónde está. Hay razones más que fundadas para creer que no. El 14 de abril de 2013, cuando supuestamente ganó sus primeras elecciones, y ojito porque esto nunca lo he contado por aquí. Esa noche nosotros formamos parte de un grupo de voluntarios que monitorizaba los resultados de las elecciones mesa por mesa para la oposición. Trabajábamos a toda velocidad para recabar la información que los testigos nos enviaban desde cada centro electoral del país. Para cuando se diera el resultado, nosotros ya sabríamos cuántos votos había para Maduro y cuántos para Capriles.
Era un sistema de fiscalización del voto paralelo al del gobierno, similar a la brillante jugada con la que María Corina Machado les daría la estocada final en 2024. Conocer los resultados. No, la estocada final no se la dio María Corina Machado. María Corina Machado hablando el terreno, pero la estocada final se la dio a quien más, Sabrina. Hay alguien más que le dio la estocada final, Sabrina. Hay otro sistema. Hay otros poderes aquí jugando para que Maduro cayera. Y esa estocada final se la dio a quien más, Sabrina. María Corina Machado le dijo, mira, ahora tienes un poco más de legitimidad para darle la estocada final, pero la estocada final definitivamente no la dio ella. Resultados de antemano para que el árbitro del partido no nos metiera la trampa en el minuto 90. Para las 10 de la noche, cuando terminamos nuestro trabajo, la noticia dentro de esas salas era un secreto a voces, respaldado por las matemáticas. Capriles había ganado por un margen muy justo. Maduro acababa de enterrar al chavismo. Esto nadie me lo contó. Yo y miles de personas más estábamos ahí y sabíamos lo que había pasado antes de que el resto del país lo supiera. Poco más de una hora después, el Consejo refascista su opinión, Nacional Electoral le daría un mazazo a nuestras esperanzas. Afirmaban que Maduro había ganado por apenas 223,000 votos. E incluso si ese resultado era real, era un signo inequívoco de que la gasolina se le estaba acabando a la revolución bolivariana. El hijo de Chávez había dilapidado en pocos meses la cómoda ventaja que su padre eterno le había sacado a Capriles 6 meses antes. La suerte estaba echada. Llevábamos años dándole vueltas a la idea de irnos de Venezuela. Estábamos recién casados. Queríamos iniciar un proyecto de vida estable y esa noche la habíamos En Venezuela no ibas a iniciar un proyecto de vida estable. marcado como una de las noches más trascendentales de nuestra vida. La línea roja que nos habíamos puesto para tomar la decisión de manera ¿De irrevocable. huir de qué sistema, Sabrina? ¿De qué sistema tuviste que huir, Sabrina? ¿Qué sistema fue el que abandonaste, Sabrina? Emigrar sí ganaba Maduro. Yo lo tenía muy claro. Viniendo de una familia de inmigrantes, no me sonaba descabellada la idea, por más dolorosa que fuera. Para Antonio fue más difícil. Su primer antepasado en Venezuela había llegado en el siglo XVI. Emigrar era una palabra tabú para su familia. Venezuela era la única tierra que podían llamar suya. Claro que por algunos días, con la crisis desatada tras la denuncia de fraude de la oposición, albergamos la esperanza de que esta vez sí, quizás sí sería diferente. Pura ingenuidad, la nuestra. Y habíamos cruzado el Rubicón. Ellos confiaban en la democracia, en un partido socialista. Ey, ellos todavía creían en la democracia en un partido socialista. Como la gente dice, no te vayas de Cuba, vota a la derecha. ¿Qué derecha? Hacia la diáspora, aunque nosotros pensábamos que quizás la suerte cambiaría y podríamos echar para atrás nuestra decisión. Sí, ahora mismo lo vas a echar para Pero atrás. Capriles no pudo demostrar de forma inequívoca el fraude. La realidad es que 13 años de deterioro de las instituciones y del ejército a manos de Chávez dejaron a Maduro en bandeja de plata la posibilidad de seguir impune de todo tipo de fraudes electorales. El siguiente, en 2018, sería menos espectacular, más bien simplón, pero desataría una crisis sin precedentes en la historia venezolana. Ese año, Maduro montó unas elecciones fantasma. Las convocó de manera irregular, saltándose al árbitro electoral legítimo facultado, según la Constitución, para convocar elecciones. Usó una asamblea paralela, creada a martillazos improvisados, la Asamblea Constituyente, la Pero fue de chill, Tana, no te preocupes. cual, por cierto, tampoco convocó acorde a la Constitución. Fue como si en la final Ella no va a condenar en 28 minutos de video, no va a decir absolutamente nada sobre el socialismo. No lo va a decir, no va a decir el sistema socialista. El sistema de Venezuela. El de Venezuela, no sé qué. Yo espero que diga cómo cayó Maduro. Espero que lo diga. de un mundial de fútbol, uno de los equipos se inventa que la final no la convoca la FIFA, sino, yo qué sé, la FOFA. Y entonces gana un partido arreglado y le dan la copa de la FIFA, solo que la FIFA no figuraba por ninguna parte en el torneo. Por supuesto, la oposición y medio planeta catalogaron ese circo de fraudulento o, en el mejor de los casos, cuestionable. No hubo observadores No todo el mundo. Te puedo garantizar. Bueno, no sé en qué año fue. Si fue en un año Pedro Sanchiano, no lo condenaron. Y si fue en años de Zapatero, tampoco lo condenaron. Puedes buscarlo si quieres. Si en ese año estaba presidente Zapatero o Pedro Sánchez, no lo condenaron.
Desde España no lo hicieron. No sé en qué año fue. Nacionales calificados. No hubo candidatos opositores con verdaderas oportunidades de ganar. Es que ni Los Kirchner tampoco, por lo que sea. Ni la dictadura de Cuba, ni ninguna dictadura de izquierda, bro. No lo hicieron. Qué raro. siquiera hubo electores. El gobierno dijo que había participado el 46% del electorado, pero se cree que apenas el 26% de los venezolanos en edad de votar ejercieron su derecho al voto aquel día. Y aquí está el tecnicismo clave que parte de la izquierda internacional sigue tergiversando hoy. Al llegar enero de 2019, fecha en la que debía iniciar el nuevo periodo presidencial, las elecciones de Maduro eran nulas. Legalmente no había presidente, pues no se habían respetado los pasos legales para la convocatoria electoral. Así pues, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela, amparándose en ese tecnicismo. Era el presidente del Parlamento y el designado según la ley venezolana a asumir el poder. Falsa posición. Si no había presidente ni vicepresidente, que según interpretaba la oposición, no lo sabía. La falsa oposición. Así pues, Venezuela empezaba 2019 con dos tipos que decían ser el presidente. Pero esta crisis no era una más de tantas vividas en los 20 años anteriores. En la pelea entraba, sin ningún tapujo, Estados Unidos. Donald Trump, en su primera administración, apostó fuerte a Guaidó. Fue una época loca. No hay otra palabra para describirla. Maduro estuvo a punto de perderlo todo. Hubo alzamientos de militares y de... Este es el nivel de ingenuidad, bro. No, es como decirte ahora mismo que si Estados Unidos no interviene en Cuba, el régimen está a punto de caer. Bro, Cuba puede regresar a la época de las cavernas. Cuba se puede quedar sin electricidad de forma permanente, que el régimen no va a caer si no hay intervención estadounidense. No va a caer. No va a caer. El régimen de la URSS cayó porque era voluntad de los líderes de ese entonces que cayera. Si no, no caía. Se podía estar muriendo de hambre el país entero, que no iba a caer. De no ser por Gorbachev, no caía el régimen. O lo tumba el propio líder, o lo tumba una potencia extranjera. El régimen socialista no cae porque sí. Ellos se piensan que, nada, como la gente se está tirando para las calles, el régimen está a punto de caer. Ya, seguro que sin armas de fuego van a cabecear las balas y van a ganar. ¿Qué nivel de pelotudo es, bro? No, van a caer porque estamos presionando desde fuera. Que no, que si no hacen lo que hizo Trump, no cae el régimen. No hay manera de que caiga. No hay otra solución. Miembros de otros cuerpos de seguridad, pero fue inútil. La suerte acompañaba a Maduro como acompañó a Chávez por tantos años. Maduro logró sortear la presión y salir airoso otros 6 años, pero la fortuna se le acabó en 2024, cuando un hombre de aspecto pacífico Este fue que tuvo el régimen. Este tipo tuvo el régimen. Sí. inofensivo, casi anodino, se convirtió en el puñetazo electoral que Hey, sí. dejaría el hijo de Chávez en la lona, aunque él se rehusara a aceptarlo. Era Edmundo González Urrutia y ganó de forma totalmente inesperada y aplastante. ¿Cómo que inesperada? ¿Inesperada de quién? Si se celebran unas elecciones, claro que va a ganar cualquiera menos Maduro. ¿Cómo que inesperada? ¿Tú en serio pensabas que en unas elecciones justas no ganara Edmundo González o cualquiera? Tú ponías una piedra del otro lado en la oposición y la gente votaba a la piedra antes que a Maduro, ¿entiendes? Pero esto qué cosa es. Las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero no nos engañemos. La verdadera artífice del letal puñetazo fue María Corina Machado. Esta señora, María Corina Machado. Machado había librado 1001 batallas ante el chavismo. Era famoso dentro de la oposición por su actitud combativa e inquebrantable, casi al punto de lo inflexible. Era la verdadera candidata en el corazón de los venezolanos que la convirtieron en su última esperanza frente a la debacle. Pero el régimen, ¿Qué hizo el régimen? como todos los candidatos de oposición con ¿Qué hizo el régimen socialista, Sabrina? alguna oportunidad para triunfar, la inhabilitó bajo argumentos ilegales. Machado entonces, en lugar de elegir la vieja e inefectiva estrategia de la abstención, optó por endosar un cheque en blanco a González Urrutia, un diplomático de carrera que había permanecido en la sombra durante años. La paliza no fue normal. Ganamos y todo el mundo lo sabe en todos los sectores del país, en todos los estratos del país.
en todos los estados del país. La noche del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro era un muerto político, solo que ni él ni su gobierno se atrevían a reconocer. ¿Y qué hizo el régimen socialista, Sabrina? Pero ¿cómo sobrevive en el poder durante 13 años un tipo sin talento, sin carisma? Porque tiene el poder. Tiene el ejército, tata. Porque cuando todos los poderes están dentro del Estado, nada está fuera del Estado y nada está en contra del Estado, te pisan el cuello. Repudiado por todos y que nunca ganó una elección de forma limpia. Los números de la crueldad. Violencia de Estado, pura y cruda. Eso fue lo que mantuvo a Maduro en la silla. Chávez nunca tuvo que llegar a esos extremos. Es cierto que con frecuencia asomaba su vena dictatorial. Tata, Chávez hizo un golpe de Estado. Antes de ser presidente de forma democrática, hizo un golpe de Estado. Pero nunca se quitaba del todo la máscara. Tenía carisma y contaba con unos precios del petróleo De hecho, fueron dos. Bueno, suficientemente altos como para vestir un remedo de traje de demócrata. Con Maduro todo cambió. La muerte y el miedo se volvieron el pan de cada protesta. La persecución política, el precio por criticar a lo que termina pasando en todos los regímenes socialistas. su gobierno o militar en un partido de oposición. Chávez también se hubiera quitado la máscara. O sea, Chávez aquí se hubiera quitado la máscara. Si hubiese perdido las elecciones también. No vas a pensar que iba a ser muy diferente. Pero, para entender el tamaño del monstruo, hay que retroceder a su primer año en el poder. Pocos meses antes de irnos a España, Venezuela estaba en llamas. Eso fueron a España, ¿no? Llegamos a dudar si podríamos siquiera irnos. Las aerolíneas dejaron de volar hacia el país. Los precios de los billetes se dispararon. Pero lo peor, para mayo de 2014, 43 personas habían muerto en protestas. La gran mayoría a manos del gobierno. Pero la máquina de terror apenas estaba calentando motores. En 2015, el chavismo recibió una paliza histórica en las elecciones parlamentarias, perdiendo el control de la Asamblea Nacional. Maduro, sabiendo que su respaldo popular era nulo y que no habría manera de revertir esa debacle, decidió meterle tijera al Estado. En 2017 convocó de forma unilateral e inconstitucional la Asamblea Constituyente, de la que hablamos antes, para hacerse un traje legal a su medida y anular a la oposición. Las protestas ciudadanas ante este golpe de Estado no se hicieron esperar y la respuesta del régimen fue una carnicería. Del régimen que... Me hace falta que me digas de qué carácter era el régimen. ¿Qué era el régimen? ¿El régimen qué? ¿Régimen qué? ¿Cómo definía Chávez a ese régimen, Tata? ¿Me lo puedes explicar? 163 manifestantes asesinados entre abril y agosto de ese año. En los años de Chávez, el trabajo sucio y letal solían hacerlo grupos paramilitares afectos al gobierno. Con Maduro, ya nadie fingía en los cuerpos de seguridad. En 2019, durante la crisis de Guaidó, la policía y la Guardia Nacional salieron a cazar manifestantes sin rubor. 61 muertos en solo 5 meses. Y en 2024, tras el obsceno fraude de julio, al menos 24 personas más fueron asesinadas en cosa de días por exigir que se respetara el resultado electoral que marcaba el fin de Maduro en el poder. Pero el terror no se limitó a las marchas. Las calles de cada ciudad y pueblo a mí me dijeron que era un líder legítimo democrático, bro. Que era el paladín de la izquierda. Se tiñeron de oscuridad y miedo. Ya no tenías que salir con una pancarta para ser pisoteado por los esbirros de Maduro. A lo largo de 13 años, las cifras documentadas por la ONU y diversas ONGs muestran el verdadero tamaño del monstruo. Presta atención a esto. En estos 13 años, 18.612 venezolanos fueron detenidos por motivos políticos. 1.652 fueron torturados en las mazmorras del gobierno. Golpizas, asfixia, electrocución, violencia sexual son algunas de las técnicas usadas por el aparato represor del gobierno venezolano. Se estima que más de 10.000 venezolanos perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales. Todas estas cifras son solo estimaciones, porque, está claro, no existen números oficiales. Las dimensiones del horror seguramente son mayores. Aterrador, ¿verdad? Aterrador. Pues este fue solo uno de los muchos aspectos nefastos que arruinaron la vida de los venezolanos bajo el yugo de Maduro. El otro fue la crisis económica. Y así como en Venezuela, donde la economía... ¿Por qué no funcionó la economía de Venezuela si tenían la mayor reserva de petróleo del mundo? Y era un país rico antes de Chávez. ¿Qué fue lo que hizo que se cayera? ¿Cuál fue el sistema económico, político, social que provocó que la economía de Venezuela
cayera en picada, Sabrina? ¿Me lo podrías explicar, por favor? Se puso color de hormiga tras la llegada de Maduro. Lo cierto es que el panorama mundial no pinta bien en este momento. Sé que muchos de ustedes me escriben preocupados buscando una salida real a la situación actual. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque una posible solución a esto es precisamente lo que hace nuestro patrocinador de hoy, Triple. Nos tocó vivirla, estábamos ya en España. El mundo se enteraba por la televisión a través de durísimas imágenes de cómo los venezolanos poco a poco languidecían bajo el peso de un hambre atroz. Todos los medios críticos apuntaban a un culpable. Pero no nos equivoquemos, el verdadero artífice de esa brutal crisis había sido Chávez con sus políticas depredadoras del aparato de producción de alimentos. ¿Cuáles eran sus políticas, Sabrina? ¿Me lo puedes explicar? Expropiaciones, control. Oh, ahí está. ¿Esas políticas a qué sistema económico responden, Sabrina? De precios, Controles de precios, ajá, muy bien. A las pocas empresas que quedaban Ajá, las pocas empresas privadas que quedaban. pie y entramados de corrupción. Sí. Todo made in Chávezuela. Claro Chávezuela, pero ¿cómo era la economía? ¿Qué sistema es ese, Sabrina? que sí se le puede señalar a Maduro que no tuvo ni la sensatez ni el interés de corregir el rumbo. Más bien, buscó agudizar la crisis para controlar más a la población. Del hambre y la escasez no nos Claro, enterábamos porque a mí Brigante y Fraude me había dicho que Venezuela era capitalista. por las supuestas mentiras de los medios. No, señor. Nosotros nos enterábamos por las llamadas con familiares y amigos. Nos enterábamos cuando nos pedían que les mandáramos algo para comer, algún medicamento, hasta algo Recuerda tan... que según ella no es lo mismo socialismo chavista que el socialismo con de Marx. No sé si ha dicho eso en algún momento, pero es raro que no haya dicho que Venezuela es socialista, cabrón. No sé, es como si básico como chocara con su ideología. toallas sanitarias. El chavismo y la izquierda internacional ponía todo tipo de excusas, desde una conspiración Y la izquierda internacional, muy bien, muy bien. Se la voy a dar, le voy a dar un like, se la voy a dar. mediática a no es tan grave como lo pintan. Todavía Trump no les había dado la deliciosa excusa del bloqueo, porque, insisto, el hambre y la escasez se pusieron Excusa el bloqueo, ¿ok? Está tirando factores, realmente feas 4 años antes de ese bloqueo, en 2015. Dale un minuto que se lo vas a quitar. Bueno, ya se lo quitaré. Los que nos habíamos ido no sentíamos hambre, pero sí sentíamos culpa. Creo que nos pasó a muchos venezolanos en la diáspora. Mientras podíamos disfrutar de algo tan mundano como un vaso de leche, nuestras Se le están aguando los ojos, ¿eh? en la diáspora. Mientras podíamos disfrutar de algo tan mundano como un vaso de leche, nuestras familias nos contaban que llevaban meses sin comer carne o pollo. Amigos que llegaban a Madrid huyendo del horror, llegaban en el hueso, contando las penurias que habían tenido que pasar para tener el estómago medio lleno y solo de vez en cuando. Nos contaban de padres que comían una vez al día para que sus niños pudieran comer al menos 2. Y esos eran los que tenían suerte. Otros se rebuscaban en la basura. Las imágenes de gente buscando comida en la basura sí me revuelven. Nos contaban de gente muy humilde, de clase trabajadora, que prefería que les pagaran con comida que con dinero por sus servicios. Y mientras la escasez aumentaba, la espiral inflacionaria se transformaba en un tornado que arrasaba con todo a su paso. Desde los 80, Venezuela tuvo siempre una inflación alta. Con Chávez... ¿Será que todo este tiempo ella fue una infiltrado de la ultraderecha capitalista como el agente M? ¿O solo son esos casos de que hasta un reloj roto da la hora 2 veces al día? Creo que un reloj roto marca la hora 2 veces al día. Eso si acaso empeoró. Con Maduro, la expresión subida de precios no le hacía justicia al aterrador panorama. De un minuto a otro los precios aumentaban. Pagar en efectivo perdió todo sentido. Aunque tuvieras la plata, no había suficientes billetes lo suficientemente altos para pagar nada. El gobierno le quitaba ceros a la moneda, pero ni así las cifras eran comprensibles para el que no tuviera un PhD en matemáticas. En 2018, un año antes del fulano Y literalmente la estrategia para parar la inflación fue borrarle ceros a los billetes. bloqueo, la inflación alcanzó 130.000%. El año siguiente, mejor, 19.906%. Para los que no están tan familiarizados con el tema inflacionario, aunque
con los tiempos que corren, cada vez entendemos mejor todos la inflación. Si el 1 de enero de 2018 comprabas un café con un bolívar, el 31 de diciembre de ese mismo año te costaba 1.300. Y en lugar de corregir el nefasto rumbo económico, Maduro y su... Yo tengo amigos en Venezuela los cuales sus padres tuvieron que dejarlo con su hermana en Venezuela y ellos se vieron a Colombia a trabajar y les enviaban lo que podían. El tipo me contaba cómo había veces que tocaba quedarse solo en casa porque la hermana iba a trabajar y sin comer porque no les había logrado enviar nada a sus padres. Su gobierno aprovecharon la crisis para crear nuevos y perversos mecanismos de control social, además de novedosos entramados de corrupción. El primero, las cajas clave. Un programa de distribución de alimentos básico presentado oficialmente como una respuesta a la guerra económica. Y no me canso de insistir, aquí todavía no había bloqueo. La supuesta guerra económica era Qué raro está el bloqueo, ¿eh? contra los pocos empresarios venezolanos que quedaban. En la práctica el programa funcionaba así. El Estado importaba cajas de alimentos básicos y las distribuía a través de comités vecinales controlados por, adivina, el partido de gobierno. Por supuesto, fieles a su naturaleza corrupta, desde el gobierno aprovecharon para sacar tajada del negocio. Se supo, por ejemplo, que empresas registradas en Panamá con un capital de apenas $10.000 firmaban contratos estatales por encima de los 200 millones. La calidad de los alimentos era deplorable. Claro, lo gestionó el Estado. Un análisis de la Universidad Central de Venezuela reveló que la leche en polvo distribuida tenía niveles de calcio tan bajos que un niño de 2 años tendría que beber hasta 41 vasos diarios para alcanzar el mínimo nutricional recomendado. Y encontrar gusanos en alimentos como la harina no era inusual. Supongo que el gobierno los contaba como proteína. El negocio de las CLAP, por cierto, lo coordinó Alex Saab, Proteína, bro, son gordas. conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. Tú solo une los puntos para dar con quién se Y eso que ella no vivió la peor parte de Venezuela. Te está contando que ella se fue en 2013. Ella no vivió la peor parte de Venezuela. enriqueció con esta trama corrupta. Exacto. Pero ¿Qué? ¿Pero qué? supongo que el gobierno los contaba como proteína. El negocio de las CLAP, por cierto, lo coordinó Alex Saab, conocido como el testaferro de Alex Saab. Nicolás Maduro. Tú solo une los puntos para dar con quién se enriqueció con esta trama corrupta. Exacto. Pero para trama corrupta. Suiza congeló más de 880 millones de activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno. Qué raro, bro. Exacto. Pero para reforzar este grotesco sistema que explotaba el hambre de la gente para garantizar su lealtad política, el gobierno creó el Carnet de la Patria. Lanzado en 2017, era un documento de identidad digital que funcionó así. Todavía recuerdo que la leche en polvo de la caja era amarilla y la harina traía alas de cucaracha. Para acceder a las cajas CLAP, a las pensiones, a los bonos sociales y a una creciente lista de servicios estatales, los ciudadanos debían tener activo y actualizado ese carnet. Por ejemplo, si no votabas en una elección, eso quedaba registrado en el carnet, como le pasó a mucha gente que no votó en las elecciones de la Asamblea Constituyente. El gobierno sabía quién votaba, en qué mesa, con qué frecuencia participaba en Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. actos del partido y si había asistido a los mítines de Maduro. Con este carnet, votar en contra, abstenerse o protestar podía traducirse literalmente en no comer. Es indignante cuando algún niño rata en internet que no ha vivido una dictadura dice que los venezolanos son cobardes y que no hicieron nada. No solo se hicieron... No. Los venezolanos tuvieron los cojones para enfrentarse al régimen. Y pusieron los cuerpos. Pusieron un montón de cuerpos. O sea, no hay ningún problema con los venezolanos. Pero lo que no está bueno, Sabrina, es decir que el régimen cayó por María Corina Machado. Nah, es que María Corina Machado fue ahí, eligió. matar, Yo creo que María Corina Machado le tiró un kamehameha a otro. Digo, a Maduro. torturar y apresar para enfrentar a Maduro, sino que estuvieron dispuestos de forma abrumadora y masiva a perderlo todo para librarse de él el 28 de julio de 2024. Muchas personas humildes que votaron en contra de este monstruo sabían que podían perder su sustento al día siguiente. Y aún así, siguieron adelante. Toda mi Todo muy orco, están muy bien. admiración para ellos. La caída,
cómo Maduro fraguó su fatal destino. Dale, dime cómo fue. Nicolás Maduro es el único culpable de la actual crisis que atraviesa Venezuela. No es el único. Nicolás Maduro es uno de los principales, pero no es el único. No es el único. Yo diría que el régimen de Cuba también tiene culpa, Sabrina. Acuérdate que Maduro tenía dueños y esos dueños estaban en Cuba. Pudo haber aceptado los resultados del 28 de julio, pero no lo hizo. Pudo haber aceptado los salvoconductos que le ofreció esta. El lío es que él no lo podía dejar porque si lo dejaba lo mataban. O sea, Maduro, date cuenta que la guardia pretoriana de Nicolás Maduro eran cubanos. Ese tipo estaba recibiendo órdenes desde La Habana. Él no podía rechazar él no podía aceptar esos resultados. Dice, si se iba a la presidencia lo mataban. Maduro estaba contra la espada y la pared. Y me parece bien, él solito se metió ahí. El destino que está recibiendo me parece suficiente. No es suficientemente. O sea, él no va a recibir en vida todo el castigo que merece por todo lo que le hizo a Venezuela. Pero él solito se mete ahí. Él se merece lo que le está pasando. Merece más, pero bueno. XD. Pero él no tenía la opción de hacer eso, Sabrina. Te recuerdo que su guardia pretoriana eran 32 militares cubanos. Maduro tiene dueños. Siempre los tuvo. Chávez también. No vas a pensar que Chávez no tenía dueños. Estados Unidos, pero no lo hizo. ¿Te parece de chill que Venezuela mande petróleo de gratis a Cuba? De fly kitchen. Toma, petróleo tará y no hay ninguna coerción ahí. Por favor. Podría estar en este momento en Turquía, Cuba o Rusia disfrutando de todo el dinero que se robó, pero prefirió atrincherar. No, Sabrina, él no lo dejaban. Desde Cuba lo tenían amenazado, Sabrina. Probablemente el 3 de enero de 2026, mientras las tropas estadounidenses rodeaban su búnker, comprendió que había tomado una decisión demasiado estúpida, incluso para sus estándares. Donald Trump había hecho de su captura una promesa central de su segunda administración. A partir de mediados del año pasado, el cerco empezó a estrecharse. Y no sé, ¿quién fue el que capturó a Maduro, Sabrina? Donald Trump. Está muy bien, Sabrina. Fue Donald Trump. Maduro optó por armar a la población. Que si las milicias, que si los IGLA-S, que si los Sukhoi, que si vamos a hacer Vietnam. Su plan era que la gente se inmolara por él. Que Estados Unidos se lo pensara antes de entrar para no empantanarse en una ciénaga de sangre. Pero a Maduro, por una maldita vez en la vida, todo le salió mal. Es bastante obvio que su entorno lo traicionó. Prácticamente nadie, salvo los mercenarios cubanos que lo protegían, salió a defenderlo. Creyó que el aparato de corrupción y delincuencia con el que se había rodeado... Sabrina, sí hubieron militares que salieron a defender... O sea, Sabrina, evidentemente puede que alguien lo haya traicionado. Eso todavía no es seguro, no lo sabemos muy bien. También te digo, el aparato de espionaje de Estados Unidos es bastante más efectivo de lo que tú crees. Y sí había milicias y sí había gente que lo fueron a proteger. El punto es que no pudieron hacer nada. O sea, los Estados Unidos es un ejército muy cabrón. Se la ensartaron doblada, pero sí lo fueron a defender. Por eso hay más de 100 muertos militares en el enfrentamiento, contando incluso los militares cubanos. Sí, o sea, a ver si tú te crees que los militares se fueron de fly catcher. Lo que pasa es que no pudieron hacer nada. Fue un ataque relámpago. Duró 20 minutos el ataque. No tuvieron chance de responder. Pero no te vayas a pensar ahora que el ejército es súper inocente también. Los del ejército también son unos hijos de puta. Pero bueno. Alcanzaría para salvarse. El chavismo había funcionado como la mafia siciliana, en la que rige... Bueno, Maduro es solo una extensión de Chávez, por cierto. Me fascina cómo un país tan patético, tan tercermundista como lo es Cuba, ha podido tener tanta injerencia en otros países. El comunismo, ¿no? La inteligencia cubana es cabrona, independientemente de lo mal que le va económicamente al país. La inteligencia cubana es una locura. Están metidos en más países de los que tú crees. Pero bueno. El principio de la omertá, un código de honor que prohíbe a los... El comunismo es un cáncer que se sigue expandiendo. No vas a pensar que eso podría. Miembros vender a los compañeros. Sin embargo, ¿qué pasa cuando todos los miembros deciden que la omertá no aplica con el jefe, sino solo entre ellos? Eso pasó el 3 de enero. Y mientras Maduro pasa sus horas encerrado en una celda en Brooklyn, Trump y Delcy Rodríguez se han convertido en una pareja política improbable, pero por los momentos estable, que permite a los Estados Unidos saquear el petróleo venezolano. ¡Ay, María! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo más con el petróleo! ¡La reputísima madre que me parió! ¡No puedo más con el petróleo! ¡Dios mío! Ella te acaba de contar cómo repinga era imposible vivir en Venezuela siendo un venezolano, porque el régimen les tenía la bota metida hasta el fondo.
Y ahora le preocupa el putísimo petróleo, cabrón. El petróleo era clave, claro, evidentemente. Porque ustedes disfrutaban muchísimo del petróleo. Claro que sí, claro, evidentemente. Ya está. Se lleva Maduro, pero es que el petróleo, bro. Papá, no hay pinga que les venga bien. Cojones hacer. El petróleo. Le sacan a Maduro. Están negociando para poder democratizar Venezuela. A ver si por fin los venezolanos ven la luz del sol. Pero a ella le preocupa el petróleo que ella nunca tuvo en sus manos. El putísimo petróleo, brother. El petróleo, man. Y a los ex amigos de Maduro dilatar sus ya dilatadísimas vidas políticas. La promesa de elecciones, normalidad, reconciliación, la sueltan a cuentagotas. Que no se vaya a emocionar la gente. Una ley de... Ya la tuvo que cagar con su naturaleza zurda. Tan aceptable que iba el vídeo, y ya la cagó con la palabra maldita, petróleo. Naya, quítale el like. Noticias Caracol. Mucha atención, 12 del día, 42 minutos. Lo último viene desde Venezuela, donde se confirma la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, uno de los hombres considerados pilares del régimen chavista durante más de una década. Beatriz Adrián, en directo desde Caracas. ¿Qué se sabe? Margarita, muy buenas tardes. Definitivamente ha designado Delcy Rodríguez al sucesor de Vladimir Padrino López, luego de haber estado al frente de 12 años en el Ministerio de la Defensa. En su lugar, Gustavo González López, el general Gustavo González López, quien comandó la Guardia Nacional. Te están desmantelando el ejército. Están intentando que se haga una transición a la democracia en Venezuela sin que haya un putísimo baño de sangre para proteger la vida de los venezolanos. Te acaban de destituir a Vladimir Padrino López. No le están mandando más petróleo de gratis a Venezuela. Le están comprando el petróleo a cambio de dinero. Te van a reestructurar. Te van a hacer que por fin sea una putísima potencia petrolera Venezuela. Porque no están ni en el 50º puesto. Porque a pesar de que tienen las mayores reservas de petróleo del mundo, no extraen ni pinga. Porque los chavistas son unos inútiles. Entonces te van a poner una industria petrolera decente en Venezuela, donde los venezolanos puedan trabajar. Te van a intentar hacer una transición a la democracia sin que se cobren más vidas inocentes de venezolanos. Y no les gusta, cabrón. El putísimo petróleo. Ya, el petróleo. Evidentemente, esos venezolanos estaban súper disfrutando del petróleo. Estamos en el hondo, man. Estamos en el hondo, man. Venga, man. Es que no hay manera de que estén contentos. Ahora quieren, es que claro, quieren saquear Venezuela. Quieren saquear el petróleo a Venezuela. Amnistía aquí, que a los efectos no ha servido para gran parte de los presos políticos, promesas de reconciliación allá. La situación es rara, totalmente artificial. No lo entiendes, Pandro. Es que Trump no agitó la varita mágica y desintegró el Partido Socialista Venezolano y apareció mágicamente el partido de María Corina Machado en el poder. Como no hizo eso, quiere decir que son cómplices, bro. Son cómplices porque, claro, está ahora el nuevo dictador es Donald Trump. Es como un globo. Un simple alfiler podría hacer que todo se vaya al carajo. Exacto, tata. Como un simple alfiler, ahora puede hacer que todo se vaya al carajo en Venezuela. Entonces, ¿no te parece lógico que lo hagan con cautela y poco a poco? ¿No te parece que hay que irlo desmantelando poco a poco, tata? Piensa un poco. Léete un libro, piensa un poco, mueve la cabeza, tata. Que las neuronas son para pensar. El pelo, la cabeza no es para tener pelo, tata. O sea, el pelo está bien, pero es estético. La cabeza se hizo para pensar. La cabeza es para pensar. Usa un poco el cerebro. Solo te pido que uses el cerebro, por favor. Es todo lo que te pido. Es todo lo que te pido, Sabrina. Hace mucho que yo ni siquiera considero la opinión de los zurdos si no es para reírme. No hay pinga que les valga. No la ven ni aunque sus líderes les rompan el culo. Porque increíble. Nunca es verdadero socialismo. Es impresionante, man. No la ven, po. No la ven. No hay manera de que la vean, bro. No la ven ni teniéndola adelante, cabrón. Es impresionante, man. Pero a los venezolanos nos queda esta imagen. La imagen de un monstruo que se enriqueció a costa del hambre y el sufrimiento de Venezuela, que llenó al país de mazmorras y que hizo pagar con sangre el precio de adversarlo. No te equivoques. Este es un monstruo.
Melodias acaba de suscribirse a Twitch Prime. Gracias por la donación, Melodía, mi rey. Yo voy a ver los comentarios. Voy a ver los comentarios cuando saque el video, a ver cómo está el panorama. Quiero ver cómo está el panorama de los comentarios. La encarnación de todo lo vil, corrupto y despiadado que puede llegar a ser un ser humano. Porque tú, Nicolás Maduro, mientras tus esbirros mataban estudiantes en las calles, bailabas alegre en una tarima. Tú, mientras la gente desfallecía de hambre, angustiada ante una pregunta tan básica como ¿qué le voy a dar a mis hijos hoy para comer? Te hinchabas de comida. Comida buena, comida rica, preparada por los mejores cocineros del Palacio de Miraflores. Ni te molestabas en ocultarlo, a juzgar por el sobrepeso que te acompañó durante todas tus presidencias. Tú, cuando sobrevivir se convirtió en una pesadilla para la mayoría de los venezolanos, te dabas la gran vida en lujosos restaurantes alrededor del mundo y te forrabas de dinero con negocios turbios. Y mientras tú estabas en Venezuela viviendo como un jodido sultán, 8 millones de venezolanos tuvimos que largarnos para no padecerte. Eres un cáncer, Nicolás. Y la mayoría de los venezolanos... Nicolás fue puesto ahí por un sistema socialista. Nicolás o cualquiera que hubieran puesto ahí para ser el sucesor de Chávez hubiera hecho exactamente lo mismo que Nicolás Maduro. Por un sistema socialista, Tata. El cáncer es el socialismo. Nicolás es un hijo de puta, pero el cáncer es el socialismo, Sabrina. Venezolanos deseamos con toda nuestra alma que pagues por lo que nos hiciste. A los que se quedaron les robaste el futuro. A algunos muy jóvenes hasta les robaste la vida. A los que nos fuimos también nos la robaste, pero de otra manera. Tuvimos que inventarnos una vida nueva. Una vida que nunca buscamos, porque la que nos pertenecía nos la arrancaste de los brazos. Nos convertimos en actores secundarios. Como que 8 millones, ¿por qué no vendieron el petróleo que el malvado imperio yanqué robó según ella? Sí, no sé. Lo hubieran vendido, ¿no? De nuestra propia existencia. Es que te lo juro que no puedo. Cumpleaños de seres queridos a los que no fuimos, matrimonios de familiares y amigos en los que no estuvimos, años y años de fiestas y celebraciones lejos de la familia, viendo fotos, viendo videos, con un nudo en la garganta y con la angustia de no saber si al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente les pasaría algo a manos de tu barbárico gobierno. Tampoco pudimos despedirnos de los seres queridos que murieron a miles de kilómetros de nosotros. Nos robaste ese último abrazo. Y ni siquiera pudimos estar en sus funerales para rendirles homenaje. Nos robaste también la dignidad. No solo dentro de Venezuela, sino también fuera, donde nos convertimos muchas veces en parias, en los chivos expiatorios de cualquier problema allá donde íbamos. Porque para eso somos buenos los inmigrantes, para pagar los platos rotos en el país de acogida, siempre después de lavarlos, claro está. Nos robaste la preciosa e impagable sensación de estar en casa. Te lo juro, no puedo. Se va para otro país. Ella se fue a Europa, a un país del primer mundo. Se fue a Europa, a un país del primer mundo, y está viviendo bien. Porque yo de inmigrante aquí no tengo ningún problema en los Estados Unidos. Yo vine aquí y me estoy ganando la vida, dignamente. Muy diferente de como lo tenías que hacer en Cuba. O sea, que a los inmigrantes se les puede segregar en otros países. Por supuesto que puede pasar. Pero desde luego están bastante mejor ahí que acá. O sea, tampoco, o sea, el discurso victimista de no, es que claro, tuvo que hablar. Cuando vas a otro país tienes que trabajar para echar para adelante. Y a veces hay trabajos que a lo mejor tú en tu país hubieses tenido un trabajo bastante mejor. Pero es lo que hay, Tata. Es lo que hay con la migración. ¿Está feo tener que emigrar de tu país? Está muchísimo, muy feo. Pero tienes que ganar la vida trabajando. No te la puedes, o sea, el país al que tú vas no te debe nada. Y con haberte permitido tener una vida con la que tú echas para adelante con tu propio esfuerzo es suficiente. España no te debe nada, Italia no te debe nada, Estados Unidos no te debe nada, Chile no te debe nada, Argentina, ningún país del mundo te debe nada. Ni a mí tampoco. Entonces tú te vas a otro país y laburas y te ganas la vida. El discurso victimista de mierda de que si lavar los platos... Vale, en fin, ya no voy a decir. Platos rotos en el país de acogida, siempre después de lavarlos, claro está. Nos robaste la preciosa e impagable... Apuesto a que vota al PSOE, quienes están haciendo exactamente lo mismo pero a cámara lenta. Pero esta clase de gente no aprende. Es un cáncer porque a donde van mantienen el mal del que huyeron. Sí. Sensación de estar en casa.
Ahora muchos estamos condenados a ser ciudadanos de segunda, que tienen que abrirse paso en medios de absurdos trámites burocráticos, penurias económicas y el desprecio de algunos locales. Y todo esto fue tu culpa, Nicolás. Esta fue tu... No fue Nicolás Maduro. Nosotros pagamos los platos rotos el país de acogida. Mija, entonces, ¿pa' qué pinga viniste? No, es como... Pero, sí, es que tú no... O sea, no puedes pretender ir a otro país y, no sé, automáticamente tener una vida con todos los lujos. Para poder ganarte las cosas tienes que trabajar, ¿no? Los platos rotos no lo entendí. El resto del discurso está muy bien. Trata de nuevo, Nicolás Maduro no tuvo la culpa. O sea, a ver, sí tuvo la culpa, es un hijo de puta. Perdón, no fue eso lo que quise decir. Nicolás Maduro no fue el origen del cáncer. El origen del cáncer viene desde el socialismo. Y después Cuba, y después Chávez, y después Nicolás. Nicolás Maduro siguió con el juego, pero el juego no empezó con Nicolás Maduro. El inicio del juego empezó con Marx. Tu obra. Tú eres el legado de Hugo Chávez y tu legado es la ruina de un país entero. Si Venezuela sin ti será un lugar mejor, no puedo saberlo. Mis expectativas son menos altas que la de la mayoría de mis compatriotas. Estar en manos de un fascista con demencia Bueno, no. No, fiesta. Ya, fiesta, bro. ¿Te das cuenta de que estamos en el horno? Es que es de pinga, bro. Le quitan a Nicolás de arriba, están intentando democratizar. Nada, tomamos por culo. Ya están. y una víbora que fue tu lugarteniente por años no puede, bajo ningún concepto, darme la tranquilidad que sueño para Venezuela. Pero ¿sabes qué sí me da tranquilidad? Que desde hace meses tú te pudres en una celda. No lo voy a decir nunca, bro. No voy a decir nunca que la culpa es del socialismo. Y 30 millones de venezolanos. ¿Quién lo metió en la celda, Sabrina? Estamos felices por eso. Nunca por orden de notar a aquellos que defienden el régimen solo por estar en su línea ideológica. Bueno. Coño, oír tu voz rota me hizo sentir tu dolor y me soltó unas lágrimas. Qué fuerte que son los venezolanos, aunque se las pongan cuesta arriba desde hace tiempo. Fuerza, Sabrina, fuerza, mis amigos de Venezuela. Qué cierre tan fuerte. Pensé que quizás Sabrina se quedaría, quizá lo hizo tras cámaras, me llegó el alma, ver que intentó, expreso la frustración por tanto orgullo. Hijo de puta, cómo sentí ese video. Aquí estoy con los pelos parados y los ojos aguados, y eso que no soy venezolana. La parte final del video, cómo deja salir, bueno, está bien. Pero, nada, bro, no la ven, bro. No la ven a hacer. No la ven. No la quieren ver.